Comisión de Gobierno Interior. Saludamos a las diputadas Andrea Parra, Marcela Hernando, y a los diputados Luis Rocaful, al diputado Andrés Longton, Raúl Saldívar, Renzo Tizotti, y por cierto también a la diputada Francesca Muñoz, quien está acompañándonos por un proyecto de tabla, así que a la diputada Karin Luc, que también veo que está conectada, y al equipo de la Secretaría y a quienes televisan nuestra comisión. Así que, señor secretario, si usted tiene a mano la tabla para que veamos si hay actas, y si no, partir con ofreciendo varios. Gracias, presidenta. Bueno, el acta de las sesiones, las actas de las sesiones 144 especial y 145 ordinarias quedan a disposición de los integrantes de la comisión. Y respecto a la cuenta, voy a la lectura de ella inmediatamente. Se han recibido un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores González, don Félix, Alarcón y Sánchez Saldívar, y de las diputadas señoras Hernández y Giles, que modifica diversos cuerpos legales para reducir el límite del gasto electoral y el monto de los aportes que las personas naturales pueden efectuar a las campañas electorales y partidos políticos. Y en segundo lugar, un oficio de la abogada oficial mayor subrogante de Secretaría, mediante el cual comunique que la sala, en sesión del 5 de enero, aprobó en general el proyecto de ley que modifica la ley de votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto anticipado de electores que por diversas razones, sean de movilidad o de salud o movilidad, tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. Por haber sido objeto de indicaciones, dicho proyecto que adjunta se remitan los antecedentes a la Comisión para que emita el segundo informe reglamentario. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en la cuenta. Don Andrés Longton. Presidenta, gracias. Preguntar al secretario por los dos oficios que le hemos enviado a CERVEL respecto a el tema de los consejeros regionales en relación al límite de la reelección, presidenta, que al parecer no hemos tenido respuesta y hemos insistido bastante. Así es, y se ha insistido y efectivamente aún no hay respuesta. Y además está el oficio que no dio respuesta finalmente el CERVEL con respecto al tema de la inscripción de candidatos independientes que eran extranjeros. Sí, presidente, y se envió con carácter de urgente un nuevo oficio el martes pasado, según se acordó en la comisión, y tampoco se ha recibido respuesta. Muy bien, y tampoco el subsecretario, en el mismo tema, el subsecretario Gali, Juan Francisco, comprometió también una respuesta, no llegó. No, y se envió también con carácter de urgente, se pidió con carácter de urgente la información al DEM. Yo creo que vamos a tener que enviar una nota de hacer ver que no se está dando respuesta a los requerimientos de la comisión y que, así como hemos tenido la voluntad de tramitar proyectos y consensuar temas con ellos, esperamos esa misma reciprocidad en adelante. Yo creo que es un llamado a la atención a que, más allá de lo ocupado que puedan estar, a lo menos alguien de sus equipos puedan responder a esta comisión. Si lo tienen a bien, les parece enviar esos oficios, porque lo hemos insistido de manera permanente y transversal en esto. Muy bien, se acuerda por unanimidad al CERVEL y al Ministerio de Interior. Muy bien, presidenta. Muy bien, siguiendo entonces con los temas en varios, ofrezco la palabra. Voy a pedir el tema varios. Francesca, ¿usted el tema varios? Sí, gracias, presidenta. Sí. Bueno, les saludo, presidenta, y a todos los colegas, y al secretario también, y el equipo que le acompaña. Más que nada yo quería solicitar el acuerdo de la comisión para que expongan el proyecto número 2 de la tabla a mi asesor Luis Enchea. Por un tema interno tuve que hacer un cambio y solicitaría, presidenta, por intermedio suyo, el acuerdo de la comisión para que él pudiera exponer en el punto 2 de la tabla. Muy bien, gracias, diputada. Vamos a consultarlo cuando entremos al punto de tabla. Ya estamos en varios. Yo quiero plantear una situación que me hicieron llegar algunos gremios de Gendarmería, principalmente porque Gendarmería está cierto en lo que es
una política que establece la ley 21.209, ¿cierto? Se establece que hay un artículo 41, ya, donde habilita, ¿cierto?, para buscar lo que es, ¿cierto?, los llamados a retiro y todo lo que tiene que ver una política de desvinculación. Y hay un artículo transitorio donde se establecía ahí que hay un estatuto y un reglamento que debía trabajar el ministerio con los distintos gremios, y ese reglamento fue trabajado a espaldas de los funcionarios sin considerar las distintas organizaciones, y creo que ahí ha habido un problema entre Gendarmería y la Subsecretaría de Justicia, y me gustaría oficiar al ministro de Justicia para que puedan también ellos venir a exponer qué es lo que está pasando. En la ley de presupuesto yo también firmé una indicación ligada a estas materias, y inclusive también en la discusión del reajuste al sector público. Son materias que nos van llegando dentro de la comisión y uno va siendo adscribiéndolas por la relación que tiene con los gremios, ¿ya? Y en ese caso, sin duda que yo recibí esta nota, pero hoy día estaría dejando una situación muy desmejorada, más allá de los funcionarios que pueden estar en lista 3 o 4. Inclusive podría permitir desvincular a funcionarios que estando en lista 1 puedan salir afectados. Entonces me parece que esto es grave. Desde esta comisión hemos enviado a Gendarmería información solicitando justamente al director nacional de Gendarmería los planes y las políticas en materia de cierre de cárceles, por cierto también proyectos y programas que tengan a futuro. Y creo que está haciendo, al igual que lo anterior veíamos, yo hablé con el ministro de Justicia, que no puede ser que enviemos solicitud como comisión y no tengamos respuesta. Recordemos que nosotros con el ministro de Justicia trabajamos el estatuto del denunciante de muy buena manera y no se condice el estar avanzando en materias tan importantes legislativas, pero también por otro lado los gremios también recurren a los diputados y nosotros no estamos teniendo la respuesta. Por lo tanto aquí, siendo una solicitud de distintas organizaciones y asociaciones de funcionarios, donde también se está generando en el seno del Congreso varias solicitudes por parte de diputados, puede solicitar un oficio al ministro, a tabla, si les parece, invitar al ministro de Justicia para hacer ver estos temas, las proyecciones de Gendarmería y la política en materia personal que se está tomando el día de hoy. ¿Les parece? Muy bien, se acuerda por unanimidad. Es en varios. ¿Ya no hay más varios? ¿Palabras? ¿Varios? ¿Ofrezco varios? Muy bien. Vamos a la tabla del día de hoy, que tenemos, ¿cierto? Señor secretario, aquí está. Iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley número 19.695, orgánica constitucional de municipalidades en materia de cierre, instalación, medidas de control de acceso en calles, pasajes en conjuntos habitacionales por motivos de seguridad. Boletín 13.885. Este es un proyecto, ¿cierto?, que ya hemos venido trabajando y que ya quedamos, ¿cierto?, de recibir las indicaciones. No sé si el equipo tiene las indicaciones. Parte del Ejecutivo tomó contacto con esta presidenta y pidió si era posible ingresarlas hasta el día de hoy, algunas indicaciones. Como ejecutivo no hay problema que los ingrese. Yo le dije que en eso no había problema y que podíamos perfectamente recibirlos, ya que habíamos fijado plazo para el día viernes pasado. Y si el ejecutivo, que no veo acá, ya no sé si estará Sí, presidenta, está don Juan Ignacio Gómez. Ya, por eso. Entonces, para que ellos también puedan referirse a estas indicaciones, y si usted ya tiene algunas presentadas, señor secretario, para que tome la palabra. Sí, presidente, se recibieron varias indicaciones. Unas, bueno, están pendientes de firma por don Andrés Longton y don Gonzalo Fuensalida, y la otra de la diputada señora Karin Lup y don Andrés Molina. Son alrededor de 7 indicaciones en total. Eso es, está en el comparado,
que se les envió esta mañana y que por supuesto se puede ver a continuación en pantalla si usted así lo quiere. Vamos a ver la proyección, vamos a saludar, me va a disculpar el representante del Ejecutivo si pudiera presentarse y a quién representa, que entendiendo que han habido cambios, ¿cierto?, de ministerio y también quienes están con nosotros trabajando permanentemente, si nos pudiera también clarificar cuál es el rol dentro de este proyecto y a quién representa don Juan Ignacio, así que tiene la palabra y bienvenido a la comisión. Bueno, por aquí Juan Ignacio Gómez, asumí la semana pasada como jefe legislativo del gabinete del ministro del Interior. El ministro me ha pedido hoy día poder acompañarlo en la sesión, en la votación de este proyecto. Y si usted lo tuviese bien, Presidenta, solo referirme 2 minutos al tema de las indicaciones que usted daba cuenta. Como le señalé yo el día viernes telefónicamente, el plazo de indicaciones era bastante poder llegar con todas las firmas que requería este proyecto, a fin de no ser obstáculo en su pronta aprobación y reflejando también, dando cuenta el interés del Ministerio del Interior en que este proyecto pueda avanzar. Nosotros tomamos contacto con algunos diputados que vemos, estamos de acuerdo con ello y por eso, a fin de no obstaculizar el avance, Presidenta, del proyecto, decidimos no presentar indicaciones salvo que fuese estrictamente necesario más adelante, ¿no? Pero como señalo, es básicamente para no retrasar el proyecto que están hoy día ustedes conociendo. Muy bien, entonces hoy día el Ejecutivo no ingresaría indicaciones, ¿cierto? ¿Eso es lo que entiendo? No, vimos algunas indicaciones que están presentadas y estamos en líneas generales de acuerdo con ellas. Muy bien. Bueno, vamos a ir viendo entonces el proyecto porque es importante tener patrocinio del gobierno, por eso lo solicitábamos y el diputado Longton era muy claro también en esta línea con el diputado Fuenzalía, Rocaful también tuvimos bastantes conversaciones en este proyecto, así que, pero ya entendiendo que hay voluntad de patrocinar alguna materia que sea necesaria, sabemos que tenemos la voluntad del Ejecutivo. Muy bien. Señor secretario. Sí, Presidenta, ahí Carolina acaba de desplegar en pantalla el comparado con las indicaciones. De manera que corresponde iniciar la discusión y votación en particular del articulado con las respectivas indicaciones. Ya, muy bien. Aquí los veo yo en pantalla, a los diputados y diputadas, por lo tanto, si alguien quiere la palabra antes de entrar en la votación en particular y revisión de las indicaciones, ofrezco la palabra. ¿No? Vamos entonces a artículo por artículo, señor secretario. Muy bien. Presidenta, me tengo que guiar, por supuesto, por el proyecto, que tiene un solo artículo, que incorpora las siguientes modificaciones en la ley 18695, Régimen Constitucional de Municipalidades. En el primer numeral agrega en el párrafo segundo del literal C del artículo 5, a continuación de la frase garantizar la seguridad de los vecinos, tratándose de calles que de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se calificaren como vías locales, se podrá autorizar en idénticos términos el establecimiento de medidas de control de acceso, aun cuando tuvieran más de un acceso y salida, siempre que no se limite con ello en forma alguna el tránsito peatonal. Respecto de este numeral, se presentó una indicación, que ya el número 1, de la diputada señora Luc y de don Andrés Molina, para agregar a continuación de la frase tratándose de calles que de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se calificaren como vías locales, después de ese asterisco, agrega la siguiente expresión, siempre que cuenten con más de un acceso y salida. Presidente, hago al alcance que si se llega a aprobar la indicación habría que corregir lo que resta del numeral 1, porque no quedaría bien, digamos, con la indicación, por lo que se lee a continuación.
Ujú. Mire, antes de podemos revisar todo el articulado porque esto tiene mucho que ver con, en el fondo, que quede bien hecho, porque tiene que ver también con lo del articulado, lo de urbanismo, construcción. Entonces, podemos revisar todo, todas las indicaciones. Sí, presidente, bueno, de partida hay algunas indicaciones que todavía no han firmado don Andrés Longton y don Gonzalo Fuenzalía, que quedaron de hacerme llegar la firma correspondiente. Claro, ya se la enviaron, perdón, ¿Ah, secretario. sí? ¿Sí? ¿La enviaron firmada? Ya. Firmada. Te la puedo mandar yo incluso. Aquí parece que me llegó el... Bueno, pero si Sí, son las mismas, gracias. ¿faltan o están aquí consideradas? Solo falta la firma. No, ¿Están en el faltaba articulado? solamente la firma. Faltaba ya. solamente la firma. Revisémosla y vamos. Sí. Presidenta, la Secretaría tiene algunas observaciones respecto de determinadas indicaciones, pero no sé si los autores quieren referirse a ellas primero antes de votarlas, junto con el articulado original. Ya. ¿Cuáles son las observaciones de quiénes? ¿De cuáles? No, A ver. la Secretaría tiene algunas observaciones respecto a algunas indicaciones. No sé si hacerlas ver ahora o más adelante. Vamos de a una mejor. Ya. Bueno, respecto de la primera, como dije, Presidenta, habría que adecuar el resto del numeral 1, porque si no quedaría incongruente. Porque si se aprueba siempre que cuenten con más de un acceso y salida, vendría después, se podrá autorizar en idénticos términos el establecimiento de medidas de control de acceso, aun cuando tuvieran más de un acceso y salida. Eso hay que corregirlo, obviamente. Porque ya estaría dicho con la indicación. No sé si me entiendo. Presidenta. Longton. Sí, es que me gustaría saber, porque está la Karin ahí. Sí. Sí, que nos explicara, porque claro, se repite la misma expresión, entonces yo no sé si Claro. de repente porque queda mejor ubicada después de vías locales la explicación o no sé, pero claramente hay que sacar una. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con porque la institucional es usar el término vías locales, con la definición que había hecho la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, porque el Tribunal Constitucional consideró muy amplia esa definición cuando se puso afectaría el derecho al libre tránsito si solo se aplica a vías locales, ya incluiría a aquellos que son con solo un acceso, una vía de entrada o salida, lo que es inconstitucional. Entonces se debe especificar, por eso que especificamos que debe ser solo sobre los que cuentan con más de un acceso y una salida. Presidenta. Sí, tiene la palabra diputado Longton. A mí me parece bien, lo que pasa es que quería saber por qué, porque quizás era un tema de ubicación, porque está dicho el tema de que tengan más de un acceso y salida, al final termina aun cuando tuvieran más de un acceso y salida, siempre que no se limite con ello, entonces no sé si es un tema de ubicación, quizás a mí me da igual donde vaya ubicado, si va el de la Karin, el diputado Karin Luc o al final, yo no tengo problema, quería saber por qué se ocupaba la misma frase en el mismo párrafo. Sí, ya estaba contemplada. Eso. Ofrezco la palabra. Diputado Rocafort. No, Presidenta, yo creo que la discusión está de más, o sea, acá hay un tema de redacción y que debiera, que la Secretaría podría corregirlo porque es evidente que tiene que corregirse acá en este tema, al haber agregado, posiblemente agregado, de aprobar la indicación. Ese es un tema de redacción, ¿no? Creo. Es eso, un tema de redacción que nosotros pensamos que debería ir al principio un tema que no haya complicaciones con el tema de las vías locales. Yo no tengo problemas, Presidenta. Se repite el siempre igual. Por eso hay un tema de técnico, o sea, de redacción que tiene que
que la Secretaría bien podría hacerlo, ¿no? Presidenta, ¿podría dejarse la indicación entonces, la redacción propuesta por la indicación? Es decir, después de con vías locales, siempre que cuenten con más de un acceso y salida, se podrá autorizar en idénticos términos el establecimiento de medidas de control de acceso. Se salta esa parte y después en la medida que no se limite con ello en forma alguna el tránsito personal. No sé si les parece. Para Sí. no repetir. Sí. No sé, queda a la decisión de ustedes. ¿Lo leo de nuevo? No sé. Ya. Está bien, bueno. ¿Sí? Sí. Ahora, lo de la diputada Luc, ¿en qué cambia en lo que está tratándose de calles? Siempre, porque lo dice, pues siempre que... Sí, no- hay un matiz de diferencia, presidente, que la indicación exige que cuenten con más de un acceso y salida. En cambio, la redacción actual del proyecto dice, aun cuando tuvieran más de un acceso y salida. En un caso pone la exigencia. Ya. Y esto es claro, yo creo que es más restrictivo entonces el de la diputada Luc. Es más Por lo que- exigente, es más exigente. Ya. Ofrezco la palabra y si no, de lo contrario, votamos. Sí, yo creo que este proyecto, y no sé qué opina el autor y los autores, ¿la diputada Karin Luc también es autora o no? Tengo una duda ahí. No, Ya. no soy. No. Karin Luc, Longton ¿por qué? sí. Sí, muy bien. Si el diputado Longton me pudiera clarificar, porque yo entiendo que este proyecto justamente no busca afectar el tránsito, el libre acceso, ¿cierto? Y por tanto permitiría a vecinos, ¿cierto? Que es lo que viene más abajo, juntando las firmas y todo, que ellos puedan sentirse más resguardados. Y veo que la indicación de la diputada Luc va a restringir muchas más opciones, porque aquí tiene que cumplir, además sigue siendo un tema también de ordenanza. Entonces, en ese, si usted, no sé si pudiera, el diputado Longton, clarificarnos cómo pudiera afectar lo de la indicación que se presenta. Sienta, gracias. Yo todavía no estoy ahora viendo bien para ver, entender lo que dijo el secretario. Porque dice, tratándose de calles que de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se calificaran como vías locales, siempre que cuenten con más de un acceso o salida, se podrá autorizar en idénticos términos de establecimiento. No sé si nos podría explicar el secretario, porque la verdad es que no logro No, comprender ¿cómo entiendo? por qué es más restrictiva la de la diputada Luz que la que está. Porque está exigiendo que las vías de acceso tengan más de... Las vías locales tengan más de un acceso y salida. ¿Mm? Deben contar con más de un acceso y medida para que se adopten las medidas restrictivas de acceso. Ah, tiene razón. Claro, Esa es la diferencia. claro, porque aun cuando tuvieran más de un acceso y salida, el otro dice siempre que Claro. cuenten. Siempre Claro. que... Sí, Claro. sí. Yo creo que no Sí, fue la porque la intención. realidad es así. Generalmente uno podría cerrar las que son como herraduras. No, lo que pasa es que la indicación lo que señala es que necesariamente tiene que tener más de una salida. Así es. Sí, po. Más de un acceso y salida. Dos accesos. Claro. Claro, pero dice Sí, pues, más eso de son las una... herraduras. No, pero está mal, yo creo que está mal redactado, porque dice más de un acceso. Por lo tanto, tiene que tener dos accesos, mínimo. Ah, eso. Claro, pero estas calles son de entrada y salida. Claro. Claro, perdón, diputado Alonso, porque efectivamente hay calles que por el orden de que ha determinado la inspección de tránsito, ¿cierto? La autoridad de tránsito, no tienen ingreso y salida, ¿ya? Y por lo tanto no pudiera utilizarse las dos calles que hay, por ejemplo, que son de acceso, ¿ya? Sino que una actúa como de acceso y la otra de salida, lo que están hablando de herradura, ¿ya? Por el orden de tránsito. Entonces, derechamente esos quedarían fuera, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy restrictiva la indicación.
proyecto. Y a lo mejor no quiere serlo, pero sin embargo, como queda establecido, restringe más el proyecto que la indicación o que el proyecto original que presentan los parlamentarios. Sí, yo opino lo mismo, Presidenta. ¿No les parece? Entonces sometemos a votación a menos que la diputada Luz la quiera retirar o... No, porque no está Molina. Molina no puede, ya. Entonces, señor secretario, ¿qué es lo que correspondería entendiendo que hay una mayor voluntad de aprobar la indicación madre, por así decirlo? Usted fija el orden, Presidenta. Si gusta, vota el tal como está, el texto original, y después se vota la indicación. Ya, se cae por sí sola, po. Exacto. Votemos entonces la indicación, el texto de la moción, ¿les parece? Tome la votación, secretario. Bien. Don Bernardo Berger. A favor. Diputada Hernando. Diputado Longton. A favor. Diputada Luc. A favor. Yo voté a favor, no sé si me escucharon. No, ahora sí, diputada. Ahora sí, ya. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Diputada Andrea Parra. A favor. Gracias. Doña Catalina Pérez. Don Luis Rocaful. A favor del texto. Don Raúl Saldívar. A favor. Gracias. Don Renzo Trisotti. A favor, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Presidenta. A favor. Gracias. Y por ende, ¿les parece que por la misma votación... que se cae, po. Se cae por sí sola, creo yo. No, hay que votarla de todas maneras porque es una indicación aditiva. Ah, ¿no? yo la voto a favor, obviamente. Ya. ¿Y el resto les parece? ¿Rechazamos? ¿Les parece? Sí. Muy bien. De acuerdo. Con el rechazo de la misma, salvo la aprobación de la diputada Karen Luz. Los mismos que estamos presentes. Muy bien. Seguimos entonces artículo 65. Numeral 2. Incorpora las siguientes modificaciones en el literal R del artículo 65, artículo que se refiere a las materias en que el alcalde requiere el acuerdo del Consejo. La letra A del numeral 2 modifica el párrafo primero de la siguiente forma. Reemplaza el logaritmo 90 por 75, es decir, rebaja el quórum que se requiere para adoptar la medida de cierre, de pasaje y calle. Después, no sé si quieren detenerse en eso o leo las dos modificaciones. Agrega a continuación del punto final de la letra R la siguiente expresión, lo que está con asterisco. Lo dispuesto en este párrafo será aplicable a la autorización para el establecimiento de medidas de control de acceso a vías locales con más de un acceso y salida cuya extensión no superare los 50 metros siempre que éstas permitan el tránsito peatonal sin restricciones. La extensión de la calle y su calificación como vía local será certificada por la dirección o unidad de tránsito respectiva. Y ahora viene la indicación de los diputados señores Fuenzalí y Longton para sustituir en el ordinal 2 del literal A del numeral 2 del artículo único la expresión los 50 metros, lo que está ahí subrayado, toda esa frase, por la siguiente. Es decir, vendría por cuya extensión no superare una cuadra y cuyo ancho entre líneas oficiales no excediere los 11 metros con calzadas que posean un ancho entre 3,5 y 4,5 metros, y siempre que dichas medidas de control de acceso permitan el tránsito peatonal sin restricciones. La extensión de la calle y su calificación como vía local será certificada por la dirección o unidad de tránsito respectiva. Las medidas de control de acceso a las que se refiere este párrafo solo podrán funcionar entre las 23 y las 5 horas del día siguiente y para su concesión se requerirá además un informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones respectivas. Presidenta.
Diputado Raúl Saldívar. Sí, bueno, aquí vuelve en el texto propuesto, vuelve a emplear el concepto de más de un acceso que habíamos comentado precedentemente, porque dice, lo dispuesto en este párrafo será aplicable a la autorización para el establecimiento de medidas de control de acceso a las vías locales cuya extensión no supere los 50 metros, sin restricción como vía de acceso a vías locales con más de un acceso y salida. Recién tuvimos Sí, tiene razón. una pequeña controversia sobre el particular, pero en el texto de la propuesto, de tal manera que habría que darle a mi juicio un análisis al tema. Muy bien, gracias, diputado Raúl Saldívar. ¿Podemos revisar abajo si es que el texto presentado original tiene más revisión abajo, señor secretario? ¿O ese era todo el proyecto? A ver, suprímase. No, respecto a ese punto, no hay más alusión al tema de los control de acceso y medida. Ya. Entonces revisemos efectivamente, todo Saldívar, ofrezco la palabra, si hay antes del mocionante, ¿cierto? El diputado Lonto u otro, pudiera aclararnos esto, o podemos revisar, mejorar y o revisar también las nuevas indicaciones. ¿Ya? Ofrezco la palabra. ¿Sienta? Muy bien, diputado Longton. Sí, bueno, el tema del 90 por 75 es porque en la práctica se hace muy difícil, primero, hallar a todos los integrantes de los hogares, y segundo, un porcentaje excesivo, creo yo. Es muy difícil de reunir, considerando que 75 yo creo que es una cifra bastante, o sea, más que suficiente para convocar a la mayoría. Y por otro lado, Presidenta, yo le encuentro razón al diputado Saldívar. Yo creo que habría que modificar eso, quizás poner mínimo una entrada y salida, porque ya ahí lo dejas con mínimo una entrando y saliendo. Y el tema de, para entrar ya más al detalle de la indicación, Presidenta, nosotros tuvimos opiniones de expertos urbanísticos. De hecho, yo le mandé al secretario una imagen para que ustedes lo pudieran ver más claramente respecto a lo que significan estos 11 metros. Y le cambiamos los 50 metros por una cuadra, porque era arbitrario 50 metros. ¿Por qué 50 metros? Si podría ser más o menos. Entonces dejarlo en una cuadra nos parece razonable, porque las cuadras pueden ser más o menos de esa medida. Y por otro lado, el tema del funcionamiento es porque hacemos más proporcional la medida, y por otro lado le quitamos elementos a un eventual requerimiento control preventivo que va a tener al Tribunal Constitucional respecto a la libre circulación, y lo ponemos a un horario en que efectivamente la gente necesita mayor seguridad, que es de 23 p.m. a las 5 a.m. Y por otro lado, el tema de la seremía, ya que como estamos afectando el tránsito de una vía que tiene salida, obviamente que es necesaria y afecta la circulación vial, obviamente que es necesaria la opinión de un organismo técnico especializado como la Seremía de Transportes. Eso, Presidenta. Una vez votando esto, Presidenta, quisiera que me diera un segundo después, porque quiero proponer otra indicación que no está dentro del comparado, pero que se la envié recién al secretario, pero primero salgamos de esto. Eso, Presidenta. Diputado, mire, sí, le agradezco. Yo veo que también nosotros tenemos que entender que los municipios igual tienen, y el Consejo, injerencia en esto con sus ordenanzas. Entonces no sé si será tan positivo reglamentar en tanto detalle, porque creo que también pasamos a llevar un poco las prerrogativas locales, ya, de los horarios, del metraje,
cuando ellos tienen que cumplir muchas otras normativas que nosotros podemos dejarlas establecidas acá, cuáles son los parámetros. Me gustaría, lo hablo muy a título personal, no como presidenta de la Comisión de Gobierno, pero sí como integrante, que quizás dejáramos una ley más marco, más genérica, donde también los consejos pudieran tener un mínimo de definición. Me parece muy bien bajar las firmas, pero creo que nosotros arriba ya precisamos que se amplía con un acceso-salida, ¿cierto? No con más de un acceso, sino que ya lo definimos. Entonces, me gustaría que no siguiéramos abajo, quizás generando más limitantes al propio proyecto, ¿ah? Porque yo entendí cuando ustedes lo presentaron, tuvieron incluso sus diferencias con el propio Ejecutivo, entendía que quieren un proyecto que pueda ser utilizado en distintas partes, no solo en condominios, sino en villas, sino también en distintos sectores para dar mayor seguridad, un instrumento a las distintas familias, barrios, ¿me entienden? Entonces, creo que esto pudiera ir restringiendo la aplicación de la ley y no le estamos dando ninguna facultad al Consejo, al municipio, para poder, con su organismo de tránsito, control de tránsito y consejo, tener un mínimo margen de definición local. Entonces, esa es mi duda, mi consulta y el miedo que tengo para poder quizás ver con tanto detalle, porque hay muchos sectores que entran en particularidades que se escapan a este tema de lo que usted señala en detalle. Sí, Presidenta, lo que pasa es que nosotros quisimos hacerlo más acotado, primeramente por el tema de la libre circulación y el riesgo que pueda declararse por alguna vía por el Tribunal Constitucional inconstitucional. Principalmente, si es que esto se deja abierto, Presidenta, corre más riesgos, porque si le dejamos la discrecionalidad a los municipios, pueden cerrar calles con entrada y salida que sean verdaderas, son vías locales, pero bastante anchas y con bastante circulación. Entonces, de alguna manera, se va a restringir la libre circulación, sobre todo en calles en que pasan habitualmente muchos vehículos. Nosotros lo quisimos hacer en calles que sufren generalmente con la oscuridad, con el aislamiento, con la poca circulación de vehículos. Y en ese sentido queríamos fortalecer la seguridad en esos sectores, Presidenta, y dejarlo abierto de alguna manera corre el riesgo de que alcalde que sea, la comuna que sea o consejo de turno pueda hacerlo en calles en que quizá esto no ocurre, pero de igual manera, y tiene una gran circulación de vehículos, e igual manera podrían realizarlo con el obviamente, abrir la puerta a que esto se declare inconstitucional y empecemos lamentablemente a tener procesos judiciales al respecto, y por eso lo dejamos bien acotado respecto a que entre un auto, quepan dos autos en la misma calle y tenga un ancho de vereda razonable, que son pasajes que yo creo que tenemos en todos nuestros distritos, más que pasajes, calles con entrada y salida, en que efectivamente en la noche se produce una boca lobo ahí y se hace obviamente mucho más peligroso para la seguridad. Entonces, eso era los elementos, Presidenta. Obviamente que siempre es necesario que los municipios tengan mayor independencia para tomar este tipo de decisiones, pero que eso tampoco nos signifique el día de mañana que se cierren calles que en definitiva tienen una gran circulación, no corren este tipo de riesgo y se haga por otras razones distintas a las contempladas en esta ley. Gracias, Presidenta. Presidenta. Presidenta, pidiendo la palabra. Diputado Saldívar, diputado Rocaful. Gracias, Presidenta. Este tema tiene una historia de algunos años, ¿no? Que parte primero con los permisos que otorgaron las municipalidades en aquellos pasajes en fondo de saco o de herradura, como se le suele llamar, vale decir, con una sola entrada que a su vez es entrada y salida. Para eso, en vista de que no estaba normado, algunas ordenanzas se hicieron y lo que se buscaba era fundamentalmente que la determinación se tomara sobre la base del 100% de la voluntad de los vecinos del sector. Eso costó mucho. Pero ¿por qué se tomó esa determinación del 100%? Porque siempre fue controversial y siempre había más de una opinión en el sentido de que era
menos conveniente es cerrar, y por lo tanto esas disputas se fueron dando hasta que se hicieron estas exigencias. Ahora, evidentemente, esto ha evolucionado y se fue, por razones de seguridad, se fue haciendo más necesario, creció la demanda por cerrar, y hoy día nos encontramos en que muchos municipios se van a ver un poco limitados por una norma que es muy restrictiva. Sin embargo, comparto la idea de que se defina claramente el tipo de calle. Pero hay que tomar en cuenta siempre, en estos casos, que hay dos cosas que afectan las determinaciones de los municipios. Cuando hay más de una institución que tiene responsabilidad sobre el tema, que aquí sería el Ministerio de Transporte y el municipio. Cuando hay más de una institución que tiene la responsabilidad del tema y hay una controversia, terminan los tribunales. Entonces, me parece bien que se acote el tipo de calle, la dimensión, la funcionalidad de la calle, eso me parece bien. Pero entrar a más detalle ya es excesivo. Entonces, Presidenta, lo que yo estimo es que tenemos que cautelar la autonomía municipal, las decisiones del Consejo y del alcalde. Tenemos que velar porque esa autonomía sea respetada. En segundo lugar, tenemos que velar porque no vayan aumentando, ya que la idea es ir despejándose de las responsabilidades compartidas de varias instituciones sobre un mismo tema. Hay ocasiones en que estos temas han llegado al Servio, al Ministerio de Transporte, al municipio. Y el municipio queda relegado a un plano ni siquiera secundario, sino terciario. Entonces, en este contexto, lo que quiero expresar es que es muy importante que la primera opinión sea del municipio. Y si hay que consultar con otros estamentos del Estado, bueno, que se haga, pero teniendo presente que la ley define al municipio como una entidad autónoma y tiene la responsabilidad directa de los bienes nacionales de uso público. De tal manera que no sería apropiado, a mi juicio, dejar al municipio en un segundo lugar en determinaciones tan directas respecto a sus responsabilidades como esta. Y menos aún restricciones tan excesivas que pongan al municipio en una situación de imposibilidad de manejar la situación o simplemente anulado. De tal manera que creo que hay que despejar esos temas y trabajar, digamos, teniendo presente los aspectos que le señalo por la experiencia que tuve como alcalde. Pude ver muchas veces situaciones de esta naturaleza. Así que eso es en síntesis. Espero que haya sido claro en el planteamiento y no los haya confundido más. Muy bien, gracias, diputado Raúl Saldívar. Tiene la palabra el diputado Luis Rocaful. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ha sido bastante didáctico y la experiencia lo avala al diputado Saldívar. Ya, somos varios periodos alcaldes de una gran comuna como La Serena. A mí me parece, en primer lugar, Presidenta, más o menos complementando lo que ha dicho el diputado Saldívar, respecto a la historia de la ley. O sea, el artículo 65 dice claramente el 90% de los propietarios de los inmuebles. Yo creo que detrás de ese 90% hay un análisis, hay un estudio, y luego de eso hay un acuerdo de llegar al 90%. Y cambiarlo al 75 me parece hoy día que, si no tenemos los antecedentes, hoy día sería demasiado irresponsable cambiar el guarismo. En segundo lugar, me voy a la indicación, Presidenta. Y la verdad las cosas es que la indicación que modifica este proyecto propuesto ya entra en un tema técnico. O sea, nosotros somos diputados, diputadas, tenemos una intención y querer ser parte de una facilidad que queremos darles a los municipios respecto a tomar sus decisiones. Y por lo tanto este tema técnico de cifras, de números, de cantidades, de medidas, deberá ser parte de un reglamento que serán los urbanistas, los expertos, los que ellos podrán dar a conocer y tendrán mejor argumentos para poder especificar si son 40, son 50, son 60 metros. Y por otra
parte, yo discrepo, no concuerdo con el diputado Lonto en el sentido de que dejemos acotadas las cosas de la ley porque algunos alcaldes o algunos consejos podrán tomar ciertas cosas de otra manera. No, o sea, aquí en primer lugar, acá lo que se trata es que hay un propósito que tiene que ver con la seguridad. Y yo estoy de acuerdo con que debemos legislar y debemos entregar mayores herramientas, ¿cierto?, a propósito de lo que puede ser el control de los pasajes, que es un tema que estamos todos de acuerdo que tenemos que, de alguna manera, controlar. Pero no estoy de acuerdo con restringir y de alguna manera, ser más rígido, rigidizar, ¿ya? Ser más rígido en el sentido de que no le damos los espacios al Consejo Municipal y a los alcaldes. Ellos son gobiernos comunales y por lo tanto tienen que tener cierta libertad para poder tomar decisiones, porque no todas las comunas son iguales a otras. Por lo tanto, en ese sentido, no todos los trajes le quedan bien a todo el mundo. Así que yo creo que el espíritu de este proyecto de ley tiene que ver justamente con aportar a la seguridad, pero bajo ningún punto de vista restringir o tener esa mirada con los municipios que se les pueden tocar unas cosas a otras. No sé, yo creo que en ese sentido lo ideal es entregarle herramientas. Lo segundo es que cuando pongamos cifras, yo creo que es mejor llevarlo a un reglamento antes que nosotros estemos. Yo me considero un gallo súper inexperto en decir, 50 metros mejor que 70 o que 40, bien, me parece bien, lo apruebo. No, yo creo que eso tiene que ser con gente experta en función de la ley que nosotros aprobemos. He dicho, presidente. Presidente, hay dos palabras pedidas, doña Marcela Hernando y don Juan Ignacio Gómez de Interior. Muy bien, diputada Hernando y luego don Juan Ignacio. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludarlos a todos que no los había saludado todavía. Hay una cosa que me molesta como de base o que me incomoda y que tiene que ver con lo que decía el diputado Rocaful recién, en el sentido de que yo soy una de las que reclama un poco la autonomía y la descentralización en la toma de decisiones. No podemos comparar las calles, por ejemplo, de Valparaíso con las de San Pedro de Atacama o con las de Pica. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que no es lo mismo hacer una norma que va a ser y que va a quedar definida a un nivel de detalle por parejo de Arica a Punta Arenas. Entonces, a mí me parece que deberíamos dotar, no sé si a través de esta ley, pero de un proceso de decisión más participativo y con autonomía local o regional. Muy bien, don Juan Ignacio. Intermedio a la comisión. Primero, veo que del análisis de la indicación, de lo que se trata es de establecer medidas de control de acceso. No cierres, sin prejuicio de que esa medida de control pueda constituir un portón, pero estamos hablando de que son medidas de control de acceso. Las que además, Presidenta, veo que la norma lo que establece es un ancho máximo, ¿no? Por lo que mostró la Secretaría por la imagen que remitió el diputado Longton. Estamos hablando de una calle que es bastante grande, digamos, no una calle donde pueden perfectamente entrar dos vehículos o incluso un bus. Y ese sería el ancho máximo al cual se le podría aplicar el cierre, o sea, la medida de control de acceso, perdón. Respecto de el informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones respectiva, desde nuestra perspectiva no se afecta con ello la autonomía municipal, toda vez que, a diferencia de la norma vigente, estamos tratando sobre una calle que puede tener un cierto tránsito, ¿no? Y que por tanto se requiere una coordinación a efectos de que en la implementación de la medida de control de acceso en el horario que finalmente se determine no implique una alteración de los flujos de tránsito, y por eso es importante que, a diferencia de la norma vigente, ¿no es cierto?, como señalaban bien, por ejemplo, el diputado Sandívar, que son pasajes cerrados, ¿no?, que no tienen es la misma entrada y salida, en estas calles, ¿no?, que tienen entrada y salida, por lo cual puede haber un tránsito relevante de vehículos, puedan quedar
que pueda esta norma, ¿no es cierto?, no implicar una afectación del tránsito. Y con esto resalto un poco lo que decía el diputado Longton. Para el gobierno es muy importante poder contar con esta legislación, pero también es importante que esta legislación no tenga un problema en el Tribunal Constitucional, toda vez que el Tribunal ya se ha pronunciado respecto de las medidas, de las restricciones al libre tránsito. Por eso nosotros, en general, estamos de acuerdo con las restricciones que plantea el diputado Longton, especialmente para dejarlo muy presente, Presidenta, y por su intermedio a la Comisión, de que cuando hagamos el análisis entendamos que esta es una calle, a diferencia de los pasajes que no hay problema en cerrar, sí puede haber un tema con una calle que puede tener un flujo vehicular y que además puede tener, ¿no es cierto?, estas medidas que pueden limitar, solo para que la Comisión lo tenga presente, Presidenta, por su intermedio. Muy bien. Gracias, Juan Ignacio. Mire, yo veo que hay voluntad transversal de seguir avanzando en el proyecto, ¿ya? Quizás lo que nosotros deberíamos hacer, y esto es una sugerencia de la Presidenta como propuesta, es que nos demos hoy día para que el diputado Longton, con algún otro parlamentario que se ofrezca, más nuestros asesores, puedan buscar una forma que recoja gruesamente esto, porque así como está lo vamos a empezar a votar y la verdad es que creo que no va a tomar ni lo uno ni lo otro lo que queremos. Y quizás de aquí a mañana podemos tener una indicación mucho más completa entre nosotros, que no sea con el nivel tan a detalle como lo estamos viendo. Entonces, como tenemos otro tema de tabla y hoy día en estos temas no nos vamos a poner de acuerdo, ¿les parecería dejar, cierto, encomendado al diputado Longton, más diputados y diputadas que quieran trabajar con él y en nuestros asesores y trabajar una propuesta para eso, para mañana traerlo a esta? Yo creo que las indicaciones que fueron presentadas hoy día son muy restrictivas, pero también creo que se puede mejorar la indicación madre o el proyecto que nos presentaron los diputados mocionantes. No sé, ofrezco la palabra en esa línea porque de lo contrario debemos seguir votando y va a quedar algo que quizás no vamos a quedar todos conformes. ¿Le parece, diputado Longton? Sí, Presidenta. A ver, Gracias, diputada, Presidenta. A ver, yo recojo todas las opiniones y me parecen válidas y incluso las comparto en gran medida, pero el problema real es lo que señaló por su intermedio Juan Ignacio Gómez. Vamos a tener un problema de constitucionalidad si lo hacemos lo más amplio posible, porque el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado en ese sentido. De hecho, se manifestó en el primer proyecto que se aprobó alrededor del 2011. Entonces, ¿por qué nosotros lo acotamos? Precisamente para cautelar aquello, es decir, que exista el menos espacio posible para que el Tribunal Constitucional cuestione el tema de la libre circulación. Es por eso, porque si lo dejamos abierto y le decimos, mire, los municipios pueden cerrar las calles con entrada y salida, como estimen conveniente, lo más probable es que nos va a decir que no el Tribunal Constitucional. Si eso es muy claro, porque en el fondo no lo acotas, entonces le das la independencia para que cierren calles y puedan restringir la libre circulación, sobre todo en aquellas que tienen amplio o harto tránsito. Pero yo no tengo problema, Presidente, en, por ejemplo, revisar lo que señalaba el diputado Saldívar respecto a la Seremía de Transporte. A mí me parece que también puede ser quizá un órgano consultivo, no necesariamente vinculante, y que pase por el Departamento de Tránsito de la Municipalidad. Se me acaba de aburrir. Y también, Presidenta, lo que tiene que ver con el metraje, quizá entregárselo a un reglamento, como decía el diputado Rocafull, de un reglamento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene o puede tener quizás personal técnico especializado y que pueda evaluar a nivel país lo que ocurre con estas calles con entrada y salida. Entonces, no hay problema si obviamente vamos en ese sentido, porque si lo dejamos así abierto, el riesgo claro, Presidenta, es lo del Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo tengo más temor. Eso. Mire, y lo último con esto termino, es que veo que el proyecto habla de el proyecto original, ¿cierto? No el que presentaron, sino la ley, habla del cierre de pasajes y también control de acceso. Lo que nos presentaron ustedes es solo para control de acceso. Y en algunos temas se va, por ejemplo, las firmas rebajan todo para el cierre o para el control de acceso.
y entonces muchas de las materias que están totalmente, los ve como un todo, como el cierre y el acceso. Entonces quizás como el proyecto de ustedes está específicamente hoy día para el control de acceso, quizás hay que dejar ahí mucho más claro que es para el control de acceso, pero ustedes a muchos temas se van a la norma general, que es cierre, control de acceso y otros. Entonces yo veo que ahí hay una debilidad al proyecto y no lo clarifica quizás de buena manera separándolo, ¿ya? A lo mejor hoy día está funcionando correctamente el cierre, que es lo que autorizan, pero esto ustedes lo plantearon como control de acceso y en muchas materias no estamos yendo al cierre. Entonces a lo mejor también hay que revisar eso, Andrés, no lo digo para echar abajo el proyecto, yo quiero seguir avanzando solo para que quede clarificado lo que estamos legislando. Ya le voy a dar la palabra a usted y con esto, si les parece, me gustaría que pudieran mañana traer una propuesta y podemos seguir esto, lo podemos incorporar en tabla para que tengamos algo mucho más consensuado. Yo creo que de aquí a mañana entre todos podemos mejorar, están nuestros asesores tras nuestros también, así que tienen claridad lo que hemos intervenido. Diputado Longton. Sí, Presidenta, lo que ocurre es que hay ciertos elementos que son comunes al cierre y al control de acceso. Tú no puedes poner un porcentaje para el control de acceso y otro porcentaje para el cierre, porque en el fondo apuntan a lo mismo, que es restringir el acceso. Entonces, en ese caso hay materias que son de común aplicación en las dos medidas. Y por otro lado, hay una indicación que, bueno, yo lo voy a tratar de incorporar, que tiene que ver también con los informes técnicos. Hay un informe de bomberos y carabineros que yo voy a tratar de buscar que se restrinja el plazo de pronunciamiento, porque las indicaciones, Presidenta, del 90 al 75 no es algo antojadizo que se nos ocurrió a nosotros, tiene que ver con problemas que ocurren en la práctica, de poder reunir estos porcentajes, y que en definitiva por razones que muchas veces no tienen, que no se dan razones, y la verdad es que el 90% es un porcentaje bastante alto, considerando que generalmente las cosas se hacen por mayoría, en los condominios en los consejos de administración el porcentaje es alrededor de un 70%, entonces la verdad es que nos parecía razonable bajarlo a un 75%, que también es bastante alto, pero yo no tengo problema, Presidenta, en analizar lo otro con los asesores, que puedan trabajar entre ellos para ver los puntos que hay discrepancia. Yo no sé si hay discrepancia en las otras indicaciones, para ver si podamos continuar con las otras, si no, obviamente, mañana lo que usted señaló, Presidente. Muy bien, vamos a dar unos 5 o 7 minutos para revisar esa. ¿Por qué? Porque tengo el compromiso también de analizar el otro proyecto con respecto también a la diputada Francesca Muñoz. Démosle, señor secretario, a mirar las otras indicaciones y que también podamos precisar algunas materias. Sí, Presidente. Bueno, esta era la indicación número 2. En todo caso, se le otorga una nueva función al Ceremi de Transporte. Eso podría ser materia exclusiva, iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Una nueva función. De la indicación número 4 también tenemos, la Secretaría tiene algunas observaciones. La que sustituye el literal C del numeral 2. Se habla de que el reglamento determinará el procedimiento, etcétera, en circunstancia que el proyecto original lo entregaba a una ordenanza. Y, Presidenta, creo que es más propio hablar de ordenanza que de reglamento, porque las ordenanzas son aquellas normas de carácter general y obligatorio referidas a la comunidad en general, y en cambio el reglamento se refiere a materias de orden interno del municipio. Es una materia, creo que, a discutir. Eso. Muy bien. Además, en la indicación, perdón, otra cosa, Presidenta, en la indicación número 4 se encomienda a la Subdere confeccionar un reglamento de tipo propuesto. También se le está otorgando una nueva función a un organismo público. Eso, Presidenta. Perdón, Presidenta, ¿cuál es la última que dijo, secretario? Que se le está otorgando a la Subdere la función de elaborar el reglamento tipo que va a servir de base a las municipalidades para elaborar su propio reglamento sobre el procedimiento para el establecimiento de cierre o medida de control de acceso. Sí. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, además está un registro que señala abajo que también
lo que decía el secretario, que todos esos datos también sería bueno que el Ejecutivo revisara si es que los va a patrocinar, si es que también hay voluntad, porque como bien dijo Juan Ignacio, dijo, espero que el Tribunal Constitucional, bueno, también depende del Ejecutivo tomar esta indicación y a lo mejor patrocinarlas para no amenazar con el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay materias que son propias, que puede, cierto, si esta legislación queda muy abierta, como decía, pero las cosas que son materias legislativas las podemos revisar, pero hay otras que definitivamente esperamos que el gobierno patrocine. Entonces, estos plazos y estas horas le van a dar tiempo también a los diputados también oficialistas que lo conversen con el Ejecutivo y el Ministro del Interior, transmita en firma y papel y indicación la voluntad manifiesta, que yo creo que es lo que ha faltado en estos días. Así que, ¿quién me pidió la palabra? El Ejecutivo, presidente. Ya, don Juan Ignacio. Presidenta, por su intermedio a la comisión, nosotros, si ustedes lo tuviesen a bien, nos gustaría mucho poder sumarnos al trabajo que van a realizar estos días, de manera de también poder participar en el análisis y, bueno, finalmente determinar si hay algún tipo de indicación que requiera nuestro patrocinio. Nosotros, como señor ministro, toda total disposición a realizar las gestiones para ese efecto. Muy bien, entonces vamos a cerrar esto, ya revisamos lo grueso, vamos a mandatar, ¿cierto? ¿Les parece al diputado Longton para que coordine este equipo, invitando, tenemos un WhatsApp que ahí puede informar, ¿cierto?, de la reunión, ojalá se sume el gobierno, sin duda, que tiene toda la voluntad, y que el diputado Longton vea si de aquí a mañana a las 3 de la tarde logran llegar a un consenso y traer una propuesta, y de lo contrario nos damos un plazo más, ¿ya? Va a depender de ustedes. Así que, sin otro tema más, en este punto vamos a pasar al punto 2 de la tabla, ¿les parece? Y acordamos esa comisión a cargo del diputado Longton. Muy bien, ¿se acuerda esa por unanimidad? No veo nadie que esté en contra. Ya, pasamos al punto 2 de la tabla. El punto 2 de la tabla, los voy a señalar acá, ¿cierto? Tiene que ver, señor secretario, estoy tratando de ubicar... Sí, presidenta, mientras tanto, el proyecto que modifica la ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas para regular la participación de las juntas de vecinos en el procedimiento de otorgamiento, renovación o traslado de patentes de alcoholes, cuya autora es doña Francesca Muñoz, diputada Francesca Muñoz. Muy bien, hemos invitado a la diputada Muñoz para que también nos explique un poquitito más de este proyecto, para conocer por parte de la comisión. Ella nos pidió si podía acompañarla un asesor de ella. Vamos, ¿les parece? Tomamos el acuerdo también para que le apoyen esta presentación. No hay objeción, así que se acuerda por unanimidad que pueda exponer un asesor suyo, diputada Muñoz. Si usted quiere, haga la introducción y luego le entregamos la palabra a su asesor. Gracias, presidenta. Bueno, agradezco, ¿cierto?, el saludo a todos los presentes nuevamente. Bueno, y este proyecto, más que nada, mientras ingresa, ¿cierto?, el asesor, va en la línea, ¿cierto?, de que, como todos saben, la opinión, ¿cierto?, de la Junta de Vecinos en el ámbito de que si autorizan o no, ¿cierto?, o renuevan las patentes de alcoholes, no es vinculante, ¿cierto?, su opinión frente a este tema. Recordar, ¿cierto?, que las patentes de alcoholes se acuerdan, ¿cierto?, se trabajan con los municipios, con intendencia, incluso hay una cuota que va por comuna, pero sin embargo, cuando sabemos muy bien el rol que juegan, ¿cierto?, la Junta de Vecinos, los dirigentes, que ellos mismos me pidieron este proyecto, ¿cierto?, por todas las implicancias que este tiene en el ámbito social, son ellos los que viven ahí en su barrio, ¿cierto?, y que ellos deberían tener una opinión, ¿cierto?, pero que sí se les tomará en cuenta. Eso es como básicamente la esencia, ¿cierto?, de este proyecto. Y por eso es que aquí, bueno, aquí tengo, va a exponer aquí mi asesor, Luyen, con mayores detalles, pero ese es el espíritu, ¿cierto?, de este proyecto, que han patrocinado también algunos parlamentarios de esta comisión. Así que eso es a grandes rasgos, presidenta. Dejo el pase, ¿cierto?, a Luyen. Por su intermedio, presidenta. Muchas gracias, diputado Muñoz. Tiene la palabra entonces don Luyen, asesor. Sí, gracias, presidenta. Por su intermedio también saludar a los diputados, diputadas integrantes de esta comisión. Brevemente voy a exponer en representación de la diputada Francesca Muñoz
los fundamentos y objetivos del proyecto, en segundo lugar en tabla, que modifica algunos cuerpos legales, fundamentalmente para hacer vinculante la opinión de la Junta de Vecinos en el marco del proceso de otorgamiento, renovación y traslado de patentes de alcoholes. Lo primero es que, bueno, es sabido que el alcoholismo y la drogadicción son factores importantes de riesgo que en muchas ocasiones afectan gravemente la seguridad de los barrios, de las zonas habitacionales, y especialmente cuando establecimientos de expendio y consumo de bebidas alcohólicas se encuentran en estas zonas residenciales. Es por ello que las juntas de vecinos, muchas juntas de vecinos, digamos, dirigentes, nos han manifestado su preocupación en este sentido, ya que la Junta de Vecinos, si bien tienen una participación dentro del proceso de otorgamiento, de renovación, traslado de patentes de alcoholes, la ley establece que se les debe consultar, ¿verdad?, su opinión respecto en este proceso. Sin embargo, esa opinión no es vinculante en el resultado del procedimiento, es decir, en el resultado de la renovación, traslado o concesión de la patente. Por lo tanto, la obligatoriedad en la ley está en la consulta, pero no en el resultado o en la opinión misma de la Junta de Vecinos respectiva. Por ello es que el objetivo fundamental del proyecto es que esta opinión que emite la Junta de Vecinos sea vinculante para el otorgamiento, renovación, traslado de las patentes de alcoholes. Y esto fundamentalmente por cuanto en la práctica se puede dar en muchas ocasiones en que la Junta de Vecinos emita una opinión contraria al establecimiento de una patente de alcohol, por cuanto o la renovación incluso, por cuanto estos centros, digamos, cuando se encuentran en las zonas residenciales, muchas veces funcionan como focos de, digamos, de delincuencia incluso, o de incluso microtráfico. Entonces esto preocupa mucho la seguridad, afecta la seguridad de los barrios, y el objetivo del proyecto básicamente es que la Junta de Vecinos pueda decir, en base al conocimiento que tienen del barrio, del sector, pueden decir, estamos nosotros contrarios a la renovación de esta patente de alcohol, se emiten razones fundadas, digamos, en ese sentido, y que esa opinión, digamos, sea considerada efectivamente en el procedimiento y sea, digamos, vinculante en el resultado. Por último, y en concreto, el proyecto lo que hace modificaciones a 3 cuerpos legales fundamentales. En primer lugar, la ley 18.695, que es la orgánica constitucional de municipalidades. En segundo lugar, la 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Y por último, la ley 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, como consta en el proyecto, y por su intermedio, Presidenta, los diputados y diputadas también pueden revisarlo, en realidad el objetivo de estas modificaciones en estos 3 cuerpos legales es que sea la modificación lo más coherente posible a la actual normativa, de manera tal que esté, digamos, bien regulado en cada una de estas normas que, en lo pertinente, también participan dentro de este procedimiento de renovación, traslado o concesión de patentes de alcoholes. Y bueno, por último, el proyecto naturalmente puede ser objeto de mejoras, de indicaciones, pero creemos que es súper importante considerar que el principal objetivo es darle mayor participación ciudadana a la Junta de Vecinos, y que sean estas, digamos, también un factor relevante en el proceso y en el resultado final de la renovación, traslado o concesión de las patentes de alcohol. Eso es cuanto podría informar. Quedo a su disposición. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien, vamos a dar las palabras, diputada Marcela Hernando. Gracias, Luyen. Gracias por la exposición. Vamos a dar algunas preguntas, ¿cierto?, para el equipo.
Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar la iniciativa y también rescatar que existen otras iniciativas similares que están en algún cajón en nuestra comisión y que son previas. Entonces, como un reconocimiento también a ese esfuerzo parlamentario que viene desde hace años y en el mismo sentido que el que tiene la diputada Muñoz, me gustaría que se hiciera una revisión y que pudiéramos fusionarlas con esta iniciativa. Muy bien, vamos a revisar esa iniciativa, señor secretario. La diputada Francesca Muñoz algo me había dicho de eso también, al menos ella sabía de una más, pero si la diputada Hernando tiene otra y además ha firmado otras o tenemos de otros colegas, vamos a revisar y los vamos a ver si la podemos fusionar con esta, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra solicitud, consulta en esta materia? Ya. ¿Les parece entonces? Acordamos revisar, traerlas a la sala y si hay voluntad en esta sala, fusionamos, ¿ya? Y lo otro, si hay alguna solicitud de algún invitado o invitada. ¿No hay por parte de los no sé si la diputada Francesca Muñoz quiere proponer algún invitado. A lo mejor con los COSOC o no. Diputada Marcela Hernando. Yo creo que de todas maneras tenemos que escuchar la voz de los alcaldes. Es más fácil para nosotros invitar a las asociaciones, pero también me gustaría escuchar a los concejales, porque esto es un tema colegiado y lo aprueba el consejo completo. Y también a las juntas de vecinos. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la comunidad podrían ser perfectamente los COSOC, me parece, pero sin olvidarnos de los concejales y obvio los alcaldes. Muy bien. Muy bien. Muy bien, diputada Hernando, vamos, ¿les parece? Asociación de alcaldes, asociación de concejales, junta de vecinos a través de los COSOC o de organizaciones sociales que son las que... Muy bien, ¿alguna otra solicitud? Estaríamos por el momento con eso. Diputada Francesca, también le habían solicitado si usted tenía alguna sugerencia, ¿les parece? Sí, exactamente, gracias Presidenta. Justamente me iba a referir al mismo punto que hacía la diputada Marcela Hernando, invitar obviamente a la Presidenta de Junta de Vecinos, ¿cierto? Al COSOC, concejales y alcalde, ningún problema, iba enfocado en el mismo punto. Gracias Presidenta. Muy bien. Muy bien, sería entonces esa la tabla del día de hoy, sin más temas en tabla y agradeciendo la participación de diputados y diputadas integrantes, por cierto también la diputada Muñoz que nos ha acompañado hoy día, así como sus asesores, y al equipo de la Secretaría y quienes nos ven en esta reunión el día de hoy. Se cierra la sesión, en nombre de Dios. Muchas gracias.